El escritor a los Hebreos escribe: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nuestro tema en esta mañana es mirando a Jesús, o puestos los ojos en Jesús. Antes de mirar o de empezar este tema, recordemos nosotros cómo en el capítulo 11 del libro de los Hebreos nos habla de el sacrificio o la ofrenda que dio o que ofreció en el versículo 4 Abel. Dice la escritura allí: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Dice la escritura que Dios dio testimonio de que Abel era justo. Y ser justo quiere decir o significa que nos conformamos a la palabra de Dios. No solamente nuestra vida, sino que también nuestra actitud que tenemos para él. Lo que nuestro hermano durante la clase estaba mencionando acerca de la actitud correcta que se debe de tener para la palabra de Dios, y cómo allí Esdras, cuando abrió el libro, la gente estuvo atenta o se puso de pie para escuchar esa palabra. Y así la actitud tiene que ser de acuerdo con la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos sigue hablando allí de Enoc, ¿verdad? Después habla de Abraham, de Noé, y luego de Abraham. Y después incluso también habla de Sara, ¿verdad? Dice en el versículo 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había dicho. Pero cuando leemos el versículo 13 de Hebreos 11, por supuesto hay una cantidad enorme de personajes en las Escrituras. Dice el versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué no recibieron ellos todas las promesas, ¿verdad? Porque en la gracia de Dios todavía no estaba el plan de Dios completo. Y de esa manera, pues nosotros hubiéramos quedado excluidos y ya no era necesario que viniera el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tuvo que venir. Por eso dice la Escritura ahí en el versículo 13 que ellos lo miraban de lejos, pero lo creían y sabían y estaban conscientes de que eran extranjeros, que estaban de paso en este mundo, pero que iban a recibir lo que Dios les había prometido. Y regresando a la fe de Abel, ¿verdad? Dice la Escritura que se agradó Dios y lo consideró justo. Por lo tanto, el sacrificio o la ofrenda que llevaba Caín era solamente
como para cumplir algo que estaba en él, pero no lo estaba haciendo de todo corazón, no estaba alzándose como Abel estaba ofreciendo su sacrificio. Cuando leemos al apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 12 y versículo 1, así que, hermanos, os ruego, escribe el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, así debe de ser nuestra ofrenda, nuestro sacrificio que hacemos a Dios. No estamos aquí nada más porque es primer día de la semana y tengo que estar aquí. No, quiero estar aquí. Quiero convivir con los hermanos y elevar mi presencia delante de Dios con todo mi corazón. Así como Abel ofreció su sacrificio para darse, no solamente con lo que él estaba ofreciendo, sino a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan y versículo 24, hablándoles, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así también nosotros debemos de adorar a Dios de esa manera. Bien, vamos a tener como textos de la lección de esta mañana, Hebreos capítulo 12 y versículos del 1 hasta el versículo 3. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos propuesta o que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, aquí está la exhortación, puesto los ojos en Jesús, y este es nuestro tema, mirando a Jesús. Y cuando el escritor escribe esto, es probable que tenga en mente todos estos personajes que se mencionaron en el capítulo 11, empezando con Abel, ¿verdad? Siguiendo con Noé, o con Enoc, con Noé, con Abraham, y más adelante con David, con Jefté, con todos los jueces, ¿verdad? Que buscaron siempre cumplir o ser justos delante de Dios, o que Dios los tuviera por justos. Es decir, que las vidas de cada uno de ellos se conformaran a la palabra de Dios y su conducta fuera tal que manifestase el amor que Dios tiene para con nosotros. Y así debe ser para con nosotros, hoy en nuestros tiempos. Y está muy, muy interesante la clase de cuál es nuestra actitud a la palabra de Dios que estuvimos considerando por la mañana y la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Es como la de Caín o es como la de Abel? ¿Es como la de Enoc, ¿verdad? Que caminó con él y Dios le traspuso, no vio muerte y fue
fue traspuesto al cielo. Es como Noé, la actitud nuestra es como la de Noé, que creyó lo que Dios le reveló en cuanto a el diluvio y para la salvación construir un arca. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud de las personas hoy al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice Mateo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud a eso? Nuestra vida está conformada de acuerdo a la palabra de Dios. La vida de todos aquellos religiosos de hoy en día es conforme a la palabra de Dios, es conforme a lo que Él manda. Puestos los ojos en Jesús, dice la Escritura, teniendo en derredor nuestro toda esa cantidad tan grande de testigos que hay en el Antiguo Testamento que no recibieron lo que se les había prometido, pero creían en ello y lo miraban de lejos. Así que en nuestra lección mirando a Jesús, ¿verdad? O puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe que nosotros tenemos, el consumador de esa fe, ¿verdad? Puestos los ojos en Él, ¿verdad? Por la fe, allá en el Antiguo Testamento, Jacob bendijo a Esaú Isaac bendijo a Esaú y a Jacob. Después Moisés sacó al pueblo de Israel y creyó, ¿verdad?, lo que las palabras de Dios le decía. Celebró la Pascua saliendo de la esclavitud. Josué conquistó Jericó, ¿verdad? Y luego Gedeón, los jueces, ¿verdad? Sansón, ¿verdad? Dice allí en el versículo 11 y versículos 38 y 39 de Hebreos 11, dice la Escritura, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero ellos también serán perfeccionados cuando venga el Señor y sea la consumación de todas las cosas. Dice la Escritura aquí, la exhortación o el mandamiento, que nos despojemos, dice la Escritura, despojémonos de todo peso, ¿verdad? Es decir, probablemente algunas cosas lícitas, ¿verdad? Cuanto a afectos, cuanto a inquietudes legítimas, ¿verdad?, que son necesarias, que no estamos ofendiendo a Dios, ¿verdad?, pero que pueden transformarse en trabas, es decir, en obstáculos para poder amar a Dios con todo nuestro ser. Fijémonos, notemos esto, ¿verdad? Despojémonos de toda cosa. ¿Cuántas cosas? Esas cosas que nos pueden ser lícitas, ¿verdad?, o que son lícitas, ¿verdad?, pero que traen inquietudes, ¿verdad?, y se transforman en obstáculos para nuestra vida espiritual. Familia, amigos, trabajo,
hijos, hijas, padres, hermanos. Son legítimos todo eso, pero en un momento dado Satanás puede utilizar eso mismo para que nosotros flaqueemos, ¿verdad? Pero también dice algo que eso sí nos va a apartar, ¿verdad?, del pecado que nos asedia, ¿verdad? Ese pecado sí detendría nuestra carrera y quitaríamos los ojos de nuestro Señor Jesucristo. El pecado, ¿verdad?, puede ser la gente que rodea al corredor, ¿verdad?, y que le detiene en su carrera, o puede ser también incluso un vestido las ropas que usaban los antiguos, ¿verdad?, eran holgadas, eran túnicas, ¿verdad?, y tenían que ceñirse el lomo o los lomos para poder correr o para poder defenderse en una lucha. Por eso despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque el pecado ese sí nos va a detener en nuestra carrera. Puestos los ojos en Jesús, dice el versículo 2, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Vamos a ver 3 asuntos. El primero de ellos, puestos los ojos en Jesús, porque tendremos salvación, o porque tenemos salvación. Nicodemo, cuando el Señor Jesús llegó con él, o más bien Nicodemo llegó con Jesús y le habló y le dice que debe de nacer de nuevo, y encontramos, ¿verdad?, que que Nicodemo estaba confundido, ¿verdad? Y dice allí en el versículo 8 y 9 de Juan, versículo 8 y 9, dice la Escritura, en el versículo, dice, lo que es nacido de la carne, es el versículo 6, perdón, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero no te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y le responde Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Cuando vamos al libro de Ezequiel, allá en el capítulo 36, ¿verdad? Y solamente voy a leer el versículo 25 al 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Nicodemo debería de saber esto. Y sin embargo, le pregunta a Jesús, ¿cómo puede serse esto, verdad? Entonces, Nicodemo estaba ignorante, aunque lo sabía, pero no lo aplicaba en su vida. Y hoy en día es lo mismo. Los religiosos, ¿verdad?, de hoy, ¿verdad?, están confundidos e ignoran las Escrituras y toman solamente porciones de ellas. Cuando en el texto de Marcos 16 toman solamente la primera parte y de predicar el Evangelio a toda criatura, y ahí se quedan.
y no enseñan: el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque no creen en el bautismo. Tú y yo éramos o vivíamos ignorando a Jesús. Habíamos oído de Él, a lo mejor por temor que se nos fue inculcado, pero no entendíamos realmente de Él. Estábamos ignorantes en ellos. Nuestra conducta no era de acuerdo con o conforme a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 16 y 17, que estuvimos estudiando la semana pasada: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, para que todo hombre de Dios sea totalmente perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel murmuraba o murmuró contra Dios, contra Jehová Dios y contra el propio Moisés. Y dice allí en el libro de Números, capítulo 21, Números 21 y versículo 4 hasta el versículo 9, pero a lo mejor solamente leemos unos poquitos. Dice el versículo: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a estos y a sus ciudades. Versículo 4 dice: después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió a ese pueblo serpientes ardientes que mordían, y los cuales morían con muchos dolores. Y para quitar esto, Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que muera, para cualquiera que fuere mordido y mirase la serpiente de bronce, sanará. Cristo vino a este mundo para ser crucificado en una cruz. Y todo aquel que mire a Cristo crucificado en el Evangelio y mire sus enseñanzas, sanará. Pero esto no lo quieren entender, o no lo quieren aplicar los religiosos de hoy. Cristo fue alzado y nosotros, a través de las Escrituras, miramos la cruz de Cristo, miramos a su derramar su sangre para sacarnos de la esclavitud del pecado, para que vivamos, ¿verdad? Y así aquellos israelitas que hablaban contra Dios y contra Moisés, y las serpientes les mordían y empezaban a sufrir, y Moisés le dice: miren la serpiente de bronce y sanarán. No dice la Escritura, ¿verdad? Pero a lo mejor había ahí algunos rebeldes que dijeron: no, yo no voy a mirar la serpiente, ¿verdad? Como hay millones de personas que no quieren mirar, que no quieren ver la cruz de Cristo, con la cual pueden salvar sus vidas. El Evangelio es tropiezo para unos, pero es vida para otros. Puestos los ojos en Jesús, ¿para qué? Para que miremos las pruebas de cada día. Leemos allí en Hebreos capítulo 4,
y versículos 14 y 15, lo que el escritor les dice a los que estaban siendo perseguidos. Versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Es decir, esa esperanza, esa fe, así como los antiguos tenían, no se les fue dado todo lo que les decían en las promesas, pero seguían creyendo en ello y lo miraban de lejos. Y aquí el escritor de los Hebreos está diciendo: retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, las luchas de cada día, las luchas que tenemos en la carne, esas luchas están aquí en nuestro corazón espiritual, que es la mente, ¿verdad? Y por lo cual el apóstol Pablo, allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y versículo 10 en adelante, dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios para resistir esas luchas que continuamente están en nuestra mente, con nosotros. Las luchas son contra carne y espíritu. Leemos ahí en Gálatas capítulo 5 y versículo 17. Gálatas 5 y versículo 17. Dice la escritura: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se fijan ustedes cómo en muchas ocasiones estamos luchando y sabemos que eso no está bien, que esto está mejor para nosotros, pero estamos luchando y nos vamos por aquello que no está bien? Dice Pablo escribiendo a los Gálatas: el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. En Efesios 5, 11, 20, Efesios capítulo 5, versículo del 11 al 20, es lo que me decía yo: tenemos que armarnos o tener toda la armadura de Dios, para que el enemigo no nos desaliente. Mateo capítulo 10 y versículo 36, dice la escritura, el apóstol Mateo escribe esto. Versículo 36, dice la escritura: y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice la escritura en el versículo 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Se fijan ustedes cómo esto es en la realidad? Así que necesitamos tener puestos los ojos en Jesús. ¿Para qué? Para que cuando caemos, ¿verdad?, sepamos que podemos arrepentirnos e ir a Dios en oración y pedirle perdón por nuestros pecados.
el apóstol Juan escribe en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 en delante: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de aquellos que están lejos. Lucas, en el capítulo 22 y versículo 54, escribe Lucas lo siguiente. Dice la escritura ahí: y prendiéndole, es cuando después de celebrar la Pascua y establecer el primer la mesa del Señor, ¿verdad?, se fueron al monte de los olivos, y allí fue aprendido el Señor. Y dice el versículo 54: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Recordemos nosotros cómo el Señor les había dicho allá en el aposento alto donde estaban, ¿verdad?, que esa noche todos huirían como ovejas sin pastor, y ellos les dijeron: no, nosotros te vamos a seguir siempre. Dice: ustedes van a huir, y dice el apóstol Pedro: mi vida pondré por ti. Y otros decían lo mismo. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, esta noche me negarás 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. No, yo no te negaré. Y todos decían lo mismo. Pero ¿qué es lo que hizo Pedro? Dice aquí dice: una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: ¿también este estaba con él? Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cuándo caemos? Pedro cayó ahí, negó al Señor. ¿Alguna vez nosotros negamos a Cristo en nuestra vida? No me respondan, pero al igual que Pedro, le decimos al Señor: yo siempre estaré siguiendo tu palabra, siempre me conformaré a tus enseñanzas. Pero ¿cuántas veces caemos? Que el Señor, en el Evangelio de Juan, el último capítulo 21, o el capítulo 21 el Señor está con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar por segunda ocasión: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Y por tercera ocasión le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Y Pedro llora y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Y allí Pedro fue perdonado por el Señor. El apóstol Juan, como mencioné hace unos momentos, nos dice que nosotros caemos. Y el Señor, Juan les dice: les escribo esto para que no caigan, para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados.
Como conclusión, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro ejemplo. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 21 al 25, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nuestros pecados, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces debemos de seguir las pisadas. Miremos a Jesús, salgamos, miremos a Jesús, quiere decir, obedezcamos a Jesús y seamos fieles, seamos sin pecado, porque Jesús es todo lo que el hombre necesita. Vamos a cantar un himno, es la invitación, es la predicación de la palabra, pero cantamos el himno para recordarlo. 201, número 201. Entonemos. Allí la puerta franca está, su luz es refulgente, la cruz se vista más allá, señal de amor ferviente. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí, bien franca está por mí. Y los que buscan salvación, la entrada libre tienen. No hay pobres, ricos ni nación, a cuantos a ella vienen. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí, bien franca está por mí. Pasado el río más allá, en la feraz pradera, el premio de la cruz está, eterna primavera. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí, bien franca está por mí. Vamos a inclinar nuestros rostros para ir a Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Padre celestial, gracias, Señor, le damos. Como siempre, Padre, agradeciéndole la vida y la salud que nos concede, Señor. Agradeciéndole esta oportunidad, Padre, que nos ha dado el día de hoy, de estar congregados como sus hijos, Padre, para así juntos alabar y glorificar su santísimo nombre, Padre, uniendo nuestras voces para cantarle himnos de alabanza, Señor, uniendo nuestro pensamiento, Padre, para recibir ese alimento espiritual, Señor, que necesitamos a día con día. Siga bendiciendo a nuestros hermanos, Padre, que se preparan para compartir con nosotros ese alimento, Señor. Padre celestial, gracias por todo. Gracias, Padre, por tantas bendiciones, Señor, que recibimos durante la semana. Gracias, Padre, porque nos permitió recibir un nuevo año, Señor. Gracias, Señor. Le pedimos que siga con nosotros, bendiciéndonos, ayudándonos, Padre, para nunca apartarnos, Señor, de ese camino que hemos encontrado, Padre, que nos lleva a la vida eterna, Padre, que es su Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por todo, Señor. Estamos muy agradecidos con usted, Padre, que siempre nos da lo necesario, Señor. Gracias por ello. Padre, pero también queremos pedirle, Señor, porque hay problemas entre nuestros hermanos que están pasando por problemas de salud, Señor.
Gracias también, Padre, por su recuperación que ellos van teniendo, Señor. Pedimos muy especialmente, Señor, siempre pedimos por nuestro hermano Juan Weber, Señor. Sea con él, Padre, y gracias, Señor, porque también ya ha conseguido estar con nosotros en este día. Por nuestro hermano Blas, Señor, sea con él, Padre, en su recuperación, Señor. Ayúdelo, Señor, a recuperarse de todo de su salud, Padre. Y también por nuestra hermana Celsa, Padre, que anda afuera, Señor. Sea con ella, Padre, que se encuentre bien en estos momentos, Señor. Por mi hija Valeria, que va de regreso a su casa, a su trabajo, Señor. Acompáñela, Padre, que llegue con bien, Señor. Y que llegue contenta de haber estado con nosotros, aquí con toda su familia. Padre Celestial, le pedimos por todos mis hermanos, por nuestro hermano Wally, Señor, nuestro hermano Antonio, nuestro hermano Chávez, por todo nuestro hermano José, por todos, nuestro hermano Camacho, todos, Señor. Pedimos una bendición, Padre, que este año seamos bien bendecidos y que nunca apartemos este camino que hemos trazado. Padre Celestial, perdone nuestras faltas, Señor. Si hay algo que me ha faltado pedirle o agradecerle, Señor, usted conoce todo en nuestras vidas, Señor. Quédese con nosotros, Señor. Siga con nosotros en este convivio que vamos a tener, Padre. Que sea usted quien nos acompañe, Señor. Todo le pedimos y le damos gracias en el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.